Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria al Señor. Amén. El tema lo llamó nuestro hermano, sacando lo precioso de lo vil, y un hermoso tema que tiene mucha profundidad. Bendito sea el Señor. Y tomó esta escritura que le voy a dar lectura nuevamente porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Si sacares, escucha hermano, si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Bendito sea el Señor. Nuestro hermano nos hizo un pequeño dibujo, el cual pues ya nosotros tenemos el entendido revelado de que estos somos nosotros. Nos dio la escritura y fue Primera de Tesalonicenses 5:23, mostrando que estos somos nosotros: cuerpo, espíritu y alma. Amén. Y fue muy claro cuando nos dijo que sacar lo precioso de lo vil, esto es, cuando la simiente de Dios, la palabra o simiente, la cual está en el alma, este es el alma, la cual es fe, hermano, es lo precioso. ¿Qué es lo precioso? Dios. ¿Qué es lo precioso? La simiente elegida de Dios que está en cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es lo vil? Lo vil no es el mundo, no es el pecado allá afuera, no son las suciedades allá afuera. Lo vil somos nosotros mismos. Porque nosotros nos componemos de 5 sentidos en nuestro cuerpo y 5 sentidos en nuestro espíritu. Amén. Lo cual va siempre contra Dios, contra su palabra. La razón es de Salmo 51:5, nuestro hermano no lo leyó. Dijo la palabra que en pecado hemos sido nacidos, hemos sido concebidos en maldad, y en pecado me concibió mi madre, dice la escritura. Amén. Desde que nacemos en maldad, nacemos en pecado. Y un espíritu del mundo, al nacer, cobra en nosotros vida. Bendito sea el Señor. Yo quisiera leer, por ejemplo, vamos a leer Gálatas, en el libro de los Gálatas. Gloria al Señor. Amén. Y para leer esta escritura debemos de tener el entendimiento de que, hermanos, solamente la palabra de Dios es la que nos ayuda, la que nos habla, es la que nos corrige, amén, en todas las cosas. Bendito sea el Señor. Dice entonces Gálatas capítulo 5, el verso 16 y verso 17. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. La palabra está haciendo diferencia de lo precioso y de lo vil. ¿Qué es lo precioso? Dice aquí, el espíritu. Andad en el espíritu. Si usted nota la escritura, es E mayúscula, espíritu. Por lo tanto, no es nuestro espíritu, no es tu espíritu, no es mi espíritu, vaya, no es este espíritu, sino que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual, cuando un creyente cree la palabra, lo recibe en la simiente elegida de Dios. Entonces nos está diciendo la palabra: andad en la fe, en el Espíritu de Dios. Vivir aquí, que el timón de nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestras decisiones, en todo lo que hagamos y hablemos, sea
en el espíritu, en el sentido de la fe. No en la carne, dice la palabra. No en la concupiscencia de la carne. Porque la concupiscencia de la carne y estos sentidos de nuestro espíritu, el razonamiento, la memoria, los afectos, la conciencia, la imaginación, que son estos sentidos del espíritu, siempre irán contra la palabra de Dios. Será una guerra. La guerra no es contra las huestes del infierno allá afuera en los aires, aunque la palabra dice así. Pero cuando un cristiano camina con Dios y se bautiza y comienza a caminar en el evangelio, la guerra no es contra Satanás, amado hermano. Tu guerra no es contra Satanás. Tu guerra es contra ti mismo. Amén. Contra tus propios sentidos. Porque en ti hay dos. Está lo precioso y está lo vil. Bendito sea el Señor. Alaban a Dios. Entonces, el enemigo más grande que yo tengo no es Satanás. El enemigo más grande que yo tengo se llama Daniel. Es mi propio yo. El enemigo más grande que usted tiene, amado hermano, amado hermana, es usted mismo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Amén. Sigamos leyendo otra vez desde el verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Amén. Luego verso 17, porque la carne, aquí está, codicia contra el espíritu, E mayúscula espíritu, no mi espíritu, no, sino más bien mi espíritu se une a la carne y ambos codician contra la fe o el espíritu de Dios que está en mi alma. ¿Alaban al Señor? Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas, la fe y lo demás externo mío, estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisiereis. Están de pique todo el tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Están de pique. No sé si usted ha visto luego en algunas caricaturas que luego está el personaje y está haciendo una acción, por ejemplo, ve ahí algo mal acomodado, digamos dinero o un reloj que ahí lo dejó alguien, se lo olvidó, y entonces esta persona lo ve y aparece aquí un angelito con alas y le dice: no lo tomes, no lo agarres, no es tuyo, es de otra persona, ahorita va a venir por él. Y luego acá aparece un diablito de él mismo, es el mismo pero en diablito, y luego acá es el mismo pero en angelito. Y luego acá dice: agárralo, hombre, agárralo, lo necesitas. Y ahí está la guerra. Pues eso, hermano, aunque parece una caricatura, es exactamente así la verdad. Aquí está la cita. Ambos se oponen el uno al otro todo el tiempo. Amén. Dice la palabra, y ambos son usted mismo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Podríamos ponerlo ya en una forma más completa. Esto es la duda, esta parte, la cual está oscura, es la duda, y la parte de luz que está en usted es la fe que vino desde antes de que usted naciera, hermano, como una elección en usted. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Entonces cobra vida el tema cuando dice: si sacares lo precioso de lo vil, si sacares la fe de la duda, de lo que eres tú como persona de principio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Otra vez vamos a leer Gálatas 5,
16 y 17, y entonces lo vamos a entender. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. Sigamos leyendo. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. Luego, y manifiestas son las obras de la carne y nuestro espíritu. Estas son las obras de la carne. Son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas cosas es lo que produce la carne. Amén. En otras palabras, la vieja naturaleza con la que nacimos. Desde que nacimos con una vieja naturaleza, la cual nos lleva siempre al mal, al pecado, a lo que es contra la palabra, a todo esto que se acaba de enlistar en la palabra. Apenas tuvimos conciencia después de ser niños, hermano, que ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la hechicería, a la idolatría, a la enemistad, al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, amén, a las peleas, las disensiones. Eso es lo que hace una persona. Bendito sea el nombre del Señor, amén. A la mentira, al engaño, la envidia, todas esas cosas nadie nos las enseña a practicar, nadie nos las enseña a que lo hagamos. Ya viene en nosotros, porque traemos una naturaleza de pecado en nosotros, naturaleza de maldad. Amén. Pero por eso vino Cristo, por eso Dios envía su palabra, por eso Él bajó, condescendió y pagó el precio en el Calvario, para que por su sangre y su sacrificio podamos apelar a Él, y entonces Él venga, nos ayude con la palabra, y esta naturaleza de principio muera en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. No se trata de que muera nuestro espíritu, porque si muere nuestro espíritu, también nuestro cuerpo se muere. No se trata de que muera el espíritu, se trata de que muera la naturaleza de mi espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos tomar este ejemplo. Amén. Si usted toma un cochinito, un marrano, pues, desde que nace, desde que es bebé, desde que es chiquito, usted lo puede tener dentro de su casa, lo puede lavar, lo puede, hermano, tener bien limpiecito, lo puede perfumar y tratar de educar a que ande limpio en la casa. Un marranito. Pero conforme el marranito va creciendo, él nació marrano. Él nació cerdo, cochino. No lo puede usted convertir en un animal limpio. No lo puede usted convertir a un animal que esté dentro de su casa. ¿Por qué? Porque él nació con una naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Ser marrano, ser cochino. ¿Qué es? Embarrarse en el lodo y en su propio estiércol. Esa es su naturaleza. Eso es lo que a él le gusta. Con eso nació. Y aunque usted agarre un palo y le dé de palazos que no se embarre, hermano, sería neciar. Porque él nació con esa naturaleza, y usted, por más educación que le dé, no le puede cambiar su naturaleza.
Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Apenas crece y se sale tantito de la casa de usted y si encuentra un charco de lodo, lo primero que va a hacer ese marrano va a ser ir a embarrarse a ese charco de lodo, porque será su hábitat, será su propia naturaleza lo que lo llama a ser de esa manera. Alaban al Señor. Por el contrario, por ejemplo, usted ve una paloma no puede comer las cosas como un cerdo, vaya. No puede embarrarse en el lodo. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza de la paloma. Si la paloma comiera algo echado a perder, algo sucio, como lo come el marrano, la paloma se muere en ese instante. Le da una indigestión en el estómago y se muere. ¿Por qué? Porque así nació. Ella nació paloma. Nació con una naturaleza para ser paloma. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Entonces, eso nos hace entender que, hermano, con nuestra naturaleza de principio, leímos las Escrituras, hermano, la naturaleza de principio, no importa cuánto la quiera uno educar con fuerza de voluntad. No importa cuánto quieras educar la naturaleza de principio con una buena familia, con buenas costumbres, con buena educación. Hermano, tarde que temprano, la naturaleza de maldad que está en nosotros se va a ir a todo esto que son las manifestaciones de la carne. Aunque usted se esfuerce, hermano, va a irse a la mentira, va a irse al adulterio, va a irse a la fornicación, va a irse al pleito, a los celos, a la ira, a la contienda, a la mentira. ¿Por qué? Porque así es. Esa naturaleza es de maldad, es de pecado, corresponde a lo que no es de Dios. Y quiere que le diga una cosa, amado hermano, toda persona humana con esa naturaleza nace. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Por eso la Biblia dice que todos los hombres están destituidos de la presencia de Dios. Estamos fuera todos los hombres. ¿Por qué? Porque nacimos con una naturaleza de pecado. Por ese motivo, ningún humano como tal pudo haber muerto para pagar el precio por nosotros. Porque todos somos cortados con la misma tijera. Venimos de maldad, fuimos formados en maldad. Amén. En el sexo de nuestros padres, cuando ellos practicaron el acto sexual, allí eso es maldad. Allí fuimos concebidos y nacimos. Desde el principio venimos con espíritu, con naturaleza de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por eso vino un Salvador. Alguien que no nació de sexo. Alguien que no nació bajo el concurso del pecado. No, Él nació por la palabra creativa. Cuando el ángel Gabriel vino y se presentó a María, una virgen, le dijo: de ti nacerá el Cristo. Él habló la palabra. En María no hubo sensación. En María no hubo nada que ahí les tuviera sensación en el cuerpo. No, simplemente cuando habló la palabra el ángel, allí vino el gameto masculino y el gameto femenino, el óvulo y el esperma, pues, y se unieron y comenzó un embrión, nuestro Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban a Dios? Él vino sin pecado. Él vino sin maldad. Él vino sin corrupción. Por eso cuando Él nació, Él no dependía de la mujer María. Él no dependía de su madre María. No, Él dependía de la palabra que habló el ángel. La palabra creativa y el Espíritu de Dios. Amén. Al nacer,
Él no venía conectado con el cordón umbilical como nosotros venimos. Nosotros venimos, hermano, unidos a nuestra madre por el cordón umbilical, por donde ella nos alimenta. Ella nos da vida por ahí, porque el bebé antes de nacer no tiene vida propia, tiene vida latente. Su vida depende de su madre. Amén. Y por eso, si la salud de la madre es buena, el bebé será sano. Si la salud de la madre es mala, el bebé vendrá mal. Porque es la vida de la madre la que en forma latente le da vida al embrión antes de nacer. Alaban al Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo no dependía de María. Él dependía de la palabra creativa que fue hablada y el Espíritu de Dios que le hizo sombra a la mujer María. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Por eso Él no vino con cordón umbilical unido a Él. Bendito sea el nombre del Señor, unido a ella. Amén. Él fue perfecto, hablando en el sentido de que no traía vieja naturaleza. Él era Dios, hermano. Lucas 2:11 nos dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Él no vino pecador, Él vino Salvador, santo, un Salvador en su cuerpo, que es Cristo en su espíritu. Él venía ungido de Dios. El Señor, en su alma no había vieja naturaleza, en su alma habitaba el gran Jehová de los ejércitos. Él pudo ir, hermano, sanar a los enfermos, levantar a los muertos, consolar y levantar al caído. Él pudo hacerlo. A su nombre sea la gloria. Él pudo ir a la gloria. Esa es la razón por la cual cuando a Él lo estaban crucificando los de su propio pueblo, Él ahí en la cruz del Calvario dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En lugar de que Él hubiese podido mandar una legión de ángeles para matar a todos los que le estaban haciendo daño, Él los perdonó. ¿Por qué motivo? En Él no había vieja naturaleza. Porque la vieja naturaleza, cuando a mí alguien pasa y me pisa el callo, me duele y por lo menos le aviento una grosería. ¿O no? Oye, ¿qué hijo de tal por cual que no te fijas que me acabas de pisar el piso? Y ¿a poco no, hermano? Esa es mi vieja naturaleza. Alaban al Señor. Amén. El de las tortillas, en lugar de que te ponga 1 kilo, te pone 800 gramos y de pilón te cobra 3, 4 pesos de más. Te enojas y lo primero que quieres es reclamar tu derecho. Esa es nuestra vieja naturaleza. Pero Cristo en el Calvario mostró su naturaleza. La naturaleza Cristo. Él dijo, Padre, perdónales. Ellos no saben lo que hacen. Yo los amo aunque me estén matando. Esa es la naturaleza de Dios. Esa es la feosimiente que está en ustedes. ¿Alaban al Señor? Oh Padre. Entonces no podemos educar esta vieja naturaleza. Hoy tenemos, por ejemplo, instituciones como Alcohólicos Anónimos. Los Alcohólicos Anónimos lo que hacen es ayudar a las personas que tienen vicios para calmarles su vicio. Amén. Y los meten como al cochino, perdóneme la comparación, pero es la verdad. Los meten como al cerdo, lo quieren lavar, al cerdo lo quieren lavar, lo quieren educar. Ya no te metas al lodo, cerdito, ya por favor entiende. Y lo encierran, le ponen un lazo y lo amarran allí a un lugar limpio. El cerdo va a estar chille y llore, morderá el lazo hasta que se vaya y se embarre otra vez allá en el lodo y allá va a estar bien contento. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Los Alcohólicos Anónimos, yo respeto la institución, pero es exactamente lo que están haciendo. Están educando una naturaleza del diablo y tratándola de meter a Cristo.
No se puede. Cristo no compete con esta naturaleza. Ya vimos la escritura. Se oponen la una a la otra. Cristo no vendrá a alguien que tiene naturaleza férrea de maldad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. No, por el contrario, Él hace un llamado por medio de su palabra. Y el llamado es: saquen lo precioso de lo vil. En otras palabras, Dios llama a todo creyente no a que eduques tu vieja naturaleza, sino que la mates en sus propias huellas en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Verso 22 de Gálatas 5, seguimos leyendo. Dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias. Amén. Los que son de Cristo han crucificado la carne, o sea, la vieja naturaleza la han eliminado, hermano, y aquí ya no hay duda. No hay vieja naturaleza, lo único que hay es fe, es Cristo, es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Amén. Entonces, es muy sencillo de entender. Nuestro hermano mencionó, dijo comentarios como esto: cuando el pecado es condenado por la palabra, el alma es liberada, dijo nuestro hermano. También dijo: no hay puntos medios, no hay medio pecado, tampoco no hay medio Cristo o media justicia. No, es pecado o Cristo o justicia de Dios, justicia divina. Amén. ¿Hasta dónde, dijo él, estamos dispuestos a aceptar que nuestro pecado sea condenado por Dios y por la palabra? ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Vamos a recibirlo por fe o lo vamos a recibir por vieja naturaleza? Y es que eso es lo que hace Dios. Hermano, Dios, para que usted, para que el creyente pueda matar la vieja naturaleza que está en usted, que está en cada uno de nosotros, ¿qué es esto? Para que Dios pueda, para que usted pueda matarla, hermano, y erradicarla de usted, Dios tiene que venir con su palabra a hablar de ello y a condenarlo. Porque cuando Dios viene a condenar esto por su palabra, la simiente de Dios que está en usted es liberada. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y ahí es donde entonces nosotros como creyentes vamos a mostrar si somos de Dios, si en nosotros hay fe, hay simiente de Dios o no lo hay. Cuando Cristo venga por la palabra y nos condene nuestro pecado, nuestra vieja naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Y entonces vamos a ver si es, hermano, Dios en usted o no lo es. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Voy a leer una escritura, Isaías 53. Bendito sea el Señor. Isaías 53, para identificar las dos naturalezas que hay en nosotros, lo precioso y lo vil. Isaías 53, el verso 6, dice la palabra: todos nosotros
nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vea usted que la palabra identifica a los que son de él como ovejas. No dice nos descarriamos como cerdos, o como cochinos, o como chivos. No, dice nos descarriamos como ovejas. Amén. ¿Quién es la oveja? La oveja, vuelvo a hacer mención para que quede bien establecido, hermano, es la fe o simiente de Dios que está en usted. Si en usted está la simiente de Dios, usted es oveja, aunque esté descarriada, aunque esté en las cantinas, aunque esté en el adulterio, aunque esté en la fornicación, aunque esté en la mentira, usted es oveja, si es que usted tiene simiente de Dios. Si no hay simiente de Dios en ese individuo, no es oveja. ¿Alaban al Señor? Amén. Ahora vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. Bendito sea el Señor. Primera de Juan, capítulo 3. Buscamos el verso 9 y el verso 10. Mire usted cómo dice la palabra: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado. ¿Quién no hace pecado? El que es nacido de Dios, hermano. Este no hace pecado, nunca ha pecado y nunca lo hará. Aleluya, bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Si este está en usted, la simiente elegida de Dios, ella nunca ha hecho maldad. Amén. Seguimos leyendo. Porque su simiente, ¿de quién? De Dios. Porque su simiente está en él, aquí, y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Hermano, entonces, cuando me aventé por ahí un adulterio, o cuando me fui por ahí a la borrachera, o anduve ahí robando, hermano, eso yo lo hice. Sí, lo hiciste tú, carne, tú, vieja naturaleza. Pero la oveja que va en ti nunca estuvo de acuerdo en que lo hicieras. Ella no participó. Ella dijo: no, no lo hagas. El angelito acá: no lo hagas. Mas sin embargo, este dijo: pues sí lo hago. Y fue y lo hizo. Este nunca ha pecado, nunca lo hará. Es bendito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál se alaban a Dios? Es la razón por la cual Dios se enoja cuando usted habla mal de su hermano. Usted habla mal de su hermana. Porque no nada más es su hermana o su hermano, sino que en esa hermana y en ese hermano hay algo que Dios ama, hermano, y Él bajó a morir por él. ¿Alaban al Señor? Y nunca te ha hecho mal, hermano. Este nunca te ha hecho mal. Tantos males me ha hecho a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 10. En estos son manifiestos los hijos de Dios. Aquí están. Y los hijos del diablo. Ahí está el otro. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, vea, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra nos muestra entonces los dos tipos de personajes que existen en la tierra, en la humanidad. ¿Alaban al Señor? Este, que sí hay simiente, y este, hermano mío, en el cual no hay nada que vivificar. Este era Caín y este era
Abel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Abel también nació de pecado, también nació de sexo, vino hablando mentiras, vino haciendo maldad, tenía tentaciones, tenía persecuciones, pero en él venía lo precioso, que es la fe, la oveja, que dice la Biblia, nos descarriamos como ovejas, es Abel. Pero Caín, hijo del diablo, dice la Escritura, hijo del maligno, hermano, que mató a Abel, su hermano. ¿Por qué le mató? Porque su hermano tenía fe y en él no había nada no había una rienda que lo jalara. No lo hagas, no lo hagas. En él no había un angelito que le decía, no lo hagas. No, en él nada más estaba el malo que le decía, hazlo. Amén, lo hacemos y órale. Y mató a su hermano Abel. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. En este individuo no hay simiente de Dios. Amén. ¿Quiere que le diga una cosa? Son los que ya llevan la marca de la bestia. Son los que irán a adorar la bestia. Son los que se van a levantar contra la novia de Cristo. Son los que van a entregar a Cristo otra vez en esta última. Bendito sea el nombre del Señor. Pasa la palabra a Dios. Son los que tropiezan en la palabra. Amén, hermano. Vamos a leer, para esto ya lo hemos hablado. Estas escrituras ya las hemos hablado. Vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 2. Bendito sea el Señor. El verso 8. Amén. Primera de Pedro 2, el verso 8. Mire usted cómo dice la palabra tan tremendamente. Dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Qué cosa? La palabra, la revelación, Cristo. Les es piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Son estos individuos. Ellos no creen la palabra, simpatizarán, les gustará, pero al final tropezarán con la palabra, serán desobedientes a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Aleluya. Vamos a leer Hebreos capítulo 6. Bendito sea el Señor. Hebreos capítulo 6, el verso 7 y el verso 8. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Dice la palabra, porque la tierra que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada y recibe bendición de Dios. Este verso es Abel. Son aquellos que cuando viene el agua, viene el sol, y hermano, nace buena hierba, nace buena simiente que es de provecho para nosotros. Amén. Pero el verso, este es Abel. El verso 7, verso 8, perdón. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada. Amén. Y cercana de maldición, cuyo fin será el ser quemada, abrazada. Este verso es Caín. Amén. Dos hierbas, dos frutos que nacen de la tierra, de la misma agua y del mismo sol. ¿Qué es el agua, hermanos? La palabra. ¿Qué es el sol? El espíritu que viene a vivificar la palabra. La misma palabra. Y
el mismo Cristo, Espíritu de Dios, que vivifica a uno, es el mismo que vivifica al otro. Pero uno sale con fruto de provecho. ¿Alaban al Señor? Amén. El cual, hermano, es acepto delante de nosotros, delante de Dios. Pero el otro es espinas, es abrojo, no sirve para nada, que es reprobada. Se corta, se junta y se le prende fuego. ¿Alaban al Señor? Ese es Caín. No tiene fruto. Su fruto solamente es espino. Solamente es pleitos, celos, iras, contiendas. Amén. Son los frutos de la carne. Pero el que es hijo de Dios, lo precioso, que logra por la palabra matar la vieja naturaleza, hermano, entonces viene el Espíritu de Dios a este creyente, amado hermano, y es sellado el Espíritu de Dios en la vida de ese creyente. Y ese creyente, hermano, es Cristo otra vez caminando aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta puede ser una damita de hogar, humilde, sencilla, que casi no habla, que casi cuando es bien penosa, así. Esa damita, si logra creer a la palabra y vencer su vieja naturaleza, viene el Espíritu Santo, ella es Cristo aquí en la tierra. Alaban al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Pero este le da lugar siempre a su vieja naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces es sacando lo precioso de lo vil. Nuestro cuerpo externo, amados hermanos, nuestros sentidos del cuerpo siempre nos van a llevar al razonamiento. Lo voy a numerar aquí. Tenemos 5 sentidos en nuestra carne. Vamos a poner vista, gusto, tacto, oído y olfato. Esto lo enseñan en la escuela. Amén. Pero esto no te lo enseñan en la escuela. Esto es la carne, el cuerpo. Esto es el cuerpo. Pero acá nuestro espíritu tiene también 5 sentidos. Razonamiento. No razonamos con la cabeza. No razonamos con los ojos, ni con el tacto. Razonamos con la mente. Y la mente no es nada más el cerebro, es nuestro espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Razonamiento, imaginación. Razonamiento, hermano, la última. Sí, perdónenme, mi hermano, muchas gracias. Razonamiento. Amén. Imaginación, memoria, conciencia y afectos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es los 5 sentidos de nuestro espíritu. Nosotros tenemos afectos con lo que amamos, queremos. Es nuestro afecto natural. Se le llama amor filio. Amén. Amor con el que amamos nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas, nuestro esposo, esposa, etcétera. Hermano, nuestros seres amados es con nuestros afectos, es un sentido en nuestro espíritu. Tenemos conciencia, tenemos memoria con lo que nos memorizamos las cosas, eventos, etcétera. Tenemos imaginación y tenemos razonamiento. 5 sentidos de nuestro espíritu. Alaban al Señor. Pero Dios nos manda siempre a que tanto nuestros sentidos del cuerpo como nuestros sentidos del espíritu los llevemos siempre ¿a dónde? A la palabra de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Nunca los ocupemos sin la palabra, sino que se vayan primero a la palabra. Y entonces la palabra sea el que lleve el timón del mando de nuestros sentidos. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Vaya, para que usted entienda. En nuestro cuerpo tenemos vista. Si una vieja naturaleza ocupa nuestra vista, lo que vamos a hacer es que vamos a andar viendo a las muchachas y a las mujeres desnudas en la calle, semidesnudas, inmorales. Amén. ¿Por qué? Porque lo ocupamos sin la palabra. La ocupamos con vieja naturaleza, de maldad y de principio. Pero si nuestra vista la usamos y la rendimos a Dios, eliminando la vieja naturaleza y la dirigimos hacia la palabra, hermano, entonces la vista la ocuparemos en los motivos benéficos para la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y así sucesivamente todos nuestros sentidos del cuerpo y nuestros sentidos del espíritu. Alaban al Señor. Cuando se dice en la palabra, por ejemplo, si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, sanará el enfermo. Esa es la palabra. Si nosotros usamos nuestro razonamiento y decimos, sí, pero el hermano le falta todavía de Dios. No lo voy a llamar. Yo creo en Dios y yo voy a orar yo. Hermano, eso sería usar nuestro razonamiento sin la palabra. Y eso conjuga a la vieja naturaleza y eso conjuga fuera de la palabra. Dios no te va a sanar, hermano. Alaban al Señor. Tenemos que usarlos conforme a la palabra de Dios. Cuando leemos esa escritura, que nuestro razonamiento sea amén y actuar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? Voy a borrar esto. Muchas veces tenemos bonitos pensamientos, tenemos bonito razonamiento, bonita imaginación. Amén. Podemos decir, ay, hermano, ¿qué cree? Que se me acaba de ocurrir algo. Estoy pensando en algo. Hermano, ¿qué le parece? Si en lugar de hacer culto de la palabra de Dios, mejor hacemos culto de puros testimonios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, ¿qué es eso? Es un razonamiento, es una memoria, es una imaginación, es una conciencia, es un afecto de nuestro espíritu. Pero llevémosla a la palabra. Amén. Y entonces, si nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar varias escrituras. Por ejemplo, una de ellas es, primeramente, Efesios 4, el verso 30. Vamos a leerlo, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Efesios 4:30 dice la palabra del Señor: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. La palabra de Dios nos habla y nos dice que tengamos cuidado de no contristar al Espíritu de Dios, porque eso es lo que cuenta en un culto. No cuenta lo que yo piense, no cuenta lo que nosotros pensemos, cuenta el Espíritu de Dios en nuestros medios. Esa es la razón por la cual nos reunimos y hacemos culto, para lograr que el Espíritu de Dios pueda venir en nuestros medios y llenarnos, bautizarnos, hermano, y obtener rellenura de Dios en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. Ese es el propósito de reunirnos. Bendito sea el Señor. Ahora,
Dice la Biblia que puede ser contristado el Espíritu de Dios. ¿Cuándo es contristado? Cuando hacemos las cosas fuera de la palabra. Leamos 1 Corintios 14, el verso 40. Dice la palabra de Dios: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Alaban al Señor? A Dios, hermano, le gusta, establece orden en su iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Alaban al Señor? Amén. No desorden, porque el desorden no va de acuerdo a Dios y su palabra. Esa es la razón por la cual en un culto tenemos un ejercicio establecido, lo cual no lo estableció el hombre, lo establece la palabra de Dios, con el propósito de no contristar el Espíritu de Dios. Por eso tenemos un tiempo de meditación, así lo hemos llamado. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual nos sentamos, llegamos al culto, tomamos nuestro lugar y meditamos en Dios, meditamos en la palabra, o bien oramos en silencio en nuestro lugar. Amén. No platicamos, no hablamos, hermano, de aquí hasta allá, hermana, y pásame esto y pásame lo otro. No, porque esas cosas pueden contristar al Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está contristado, es de balde nuestro culto, hermano. De balde. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. La denominación, hermano, la mayoría de iglesias se conforma con asistir a la iglesia y cumplir cantos, cumplir testimonios y ya, aunque el Espíritu de Dios no baje y sea un relajo en toda la iglesia. Hermano, eso no es iglesia, eso es una logia. Amén. Está mal, es pecado y Dios lo condena. Si yo fuera miembro de un lugar así, yo me saldría de ese lugar y buscaría una iglesia donde esté el Espíritu de Dios en su medio. Claro que sí, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso tenemos meditación. Después tenemos un tiempo para la alabanza a Dios, en el cual, hermano, alabamos al Señor. Leamos, hermano, 1 Corintios 1, el verso 10. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La Biblia nos habla de unidad, de estar al unísono, juntos, en una misma actividad, en una misma acción. Y cuando lo hagamos, Cristo estará en nuestros medios. Amén. Porque es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Estamos en el tiempo de meditación, todos en una misma unidad, en una misma mente, al unísono. Estamos meditando, orando, adorando al Señor. Cuando empieza la alabanza y el hermano director de alabanza empieza: hermanos, Dios les bendiga, vamos a alabar al Señor. Entonces viene el tiempo de la alabanza, hermano, al unísono, todos juntos, los que nos hemos reunido a alabar al Señor. Las hermanas empiezan a sonar la música, suenan las guitarras, ellas están al unísono y todos nosotros nada más esperando la entrada, ya nada más estamos listos. Cuando empiece y se arranquen, nos arrancamos. ¿A qué? A alabar al Señor. Todos juntos, al unísono, en una misma mente, en un mismo parecer. Cristo estará en nuestros medios. Alabra al Señor. Pero si uno
hermano, ¿qué es estar en disensión? La palabra de Dios condena la disensión. ¿Qué es estar en disensión? Que estamos en la alabanza y unos están orando, por ejemplo, orando. No, no es tiempo de orar, es tiempo de alabar a Dios. Amén. O estamos todos juntos, el hermano dice el número fulano de tal, y estamos todos adorando al Señor. Oh Padre, úngenos. Le estamos pidiendo a Dios con un canto que nos unja. Amén. Y es estar adorando a Dios. No es el director de canto está, oh Padre, y a lo mejor nuestro hermano de al lado también está adorando. Sí, Señor, oh Padre. Y a lo mejor yo estoy así. Calladito, pensando en otra cosa. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy fuera de sintonía. No al unísono. Que estoy en disensión. Amén. No, por eso, hermano, cuando alguien dice, cuando está la alabanza, hermano, alabar al Señor. Porque si no es así, hermano, el Espíritu de Dios se contrista. Alaban al Señor. Y la Biblia nos dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de la redención. Alaban al Señor. Una cosa es que no se sepa el canto, el hermano, la hermana, eso está bien, no pasa nada. Si no te sabes el canto, pues adora a Dios, cierra tus ojos, hazle así con el pie, o hazle así a tu cabeza, etcétera, y estás adorando, tarareando. Eso es adorar a Dios. Pero el que está completamente fuera del cuadro, está pensando en la gallina, está pensando en los frijoles que dejó en la estufa, está pensando en que dejó la puerta abierta, y ay Señor, y oye, muchas moscas, híjoles, hay muchas moscas, se metió una abeja al punto y anda pensando en la abeja. No, hermano, eso es estar fuera de sintonía. Hermano, bendito sea el nombre del Señor, alaban a Dios. Después de ello viene la oración. Viene oración, hermano. Dice el director de alabanzas, vamos a orar por el culto, o vamos a orar por las necesidades. Y entonces, todos a orar por el culto. El hermano que está dirigiendo empieza a orar, Señor, te rogamos, clamamos a ti, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes en este culto. ¿Y usted qué hace? Reverente, cierra sus ojos, reverente, quizás levanta su mano y apoya la oración. Amén. Sí, Señor, amén, a eso hemos venido, Padre, amén. Glorifícate, amén, Señor, amén. Todos al unísono. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es un verdadero cristiano que sabe a qué vino al culto. Amén. Adorar a Dios. Amén. Viene el tiempo de la palabra. La palabra de Dios es lo más sublime de todo el culto. Porque la palabra es la que nos da rellenura, hermano. La palabra es la que nos hace que nuestra fe crezca y tengamos las armas para enfrentar las luchas del día a día. Es la que nos corrige, la que nos endereza nuestro camino, hermano, y la que nos llevará a la perfección hasta el rapto. Por eso, cuando viene el tiempo de la palabra de Dios, hermano, toda la congregación debe de estar ya en el Espíritu, ya meditó, ya alabó, ya oró, ahora concentrados en cuerpo, espíritu y alma para escuchar y recibir de Dios por medio de la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando un cristiano así viene al culto, seguramente se irá del culto lleno de Dios, lleno de la palabra, y su vida será mejor como creyente. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto no lo tiene la denominación. La denominación se contenta con orar, con cantar, con testimonios
Y de la palabra, 5 minutos. Leamos una escritura, hermanos, seamos buenos. Dios les bendiga. Amén. Hermano, no lleva rellenura la vida del creyente. Lo que da vida al creyente no es el canto, no es la alabanza. Dijo Cristo, mis palabras son lo que da vida. La palabra de Dios es la que da vida. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Sepa usted que, hermano, tenemos que tener cuidado en estas cosas. Y aquí yo quiero mencionar algo con todo mi amor. Con todo mi amor. No es regaño. No lo vea como regaño. Yo hablo así, fuerte. Pero no es regaño, es predicación de la palabra. Amén. Porque cuando, hermano, se da un testimonio, bendito sea el Señor. Testimonio. ¿Cuántos alaban al Señor? Es correcto que Dios nos dé testimonios. Amén. Que si usted tiene un testimonio, se pare al frente y lo exprese. La Biblia dice, le voy a leer la escritura. La Biblia dice en el libro del profeta Daniel, gloria al Señor, para que veamos en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, el verso 2 dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Cuando tenemos una maravilla de parte de Dios, un milagro, una señal que hizo con nosotros, debemos publicarla. Alaban al Señor, debemos testificarla, pues. Amén. Solo que hay una manera de hacerlo en el ejercicio del culto, porque el testimonio más bien es para las personas allá afuera. Así es. Allá afuera. Decirle al vecino, decirle al perdido: oye, ¿qué crees? Te voy a testificar. Estaba yo enfermo, pero vino una oración de fe y Cristo me sanó. Él vive, el vecino. Él vive, familiar. No quisieras recibir a Cristo, no quisieras venir al culto y que Dios te ayude y te bendiga. Ese es el lugar más adecuado para dar testimonio. Ahora, entre nosotros nos ayudan. ¿Por qué? Porque es para edificación. Cuando alguien da un testimonio, la fe se edifica. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahora, solamente que hay una cosa en esto: cuando el testimonio se hace en el ejercicio de un servicio, hermano, debe de ser eso, testimonio. ¿Qué es un testimonio, hermano? Es esto es lo que es un testimonio. Hermanos, Dios les bendiga. El día del miércoles amanecí con un dolor bien fuerte en la espalda, pero la palabra de Dios dice que pidiendo la oración, Dios nos iba a sanar. Pedí la oración, hermanos, oraron por mí y gloria a Cristo, vengo a testificar. El dolor se me quitó. Al nombre de Dios sea la gloria. Él es nuestro sanador. Dios les bendiga. Ese es un testimonio. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es un testimonio. No decir, es que fui allá a la casa y luego eran las 10 de la mañana y abrí la puerta y después de eso me dolía y luego regresé y me seguía doliendo y luego vine a ver al hermano y estaban ocupados pero me seguía doliendo. Eso no es testimonio, ese es un cuento. Eso es contar una anécdota de alguna vivencia que te pasó. Eso no es para edificación de la iglesia. Lo que edifica es el testimonio. Testimonio. Perdón, hermano. Testimonio. Amén. ¿Qué es? Hermanos, yo estaba perdido, era un borracho, mas sin embargo, ahora soy salvo y le canto alabanzas a Dios. Él es nuestro Salvador. Dios les bendiga, hermanos. Eso es un testimonio y va a ser edificado mi vida y la fe de todos los que nos van a oír. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Entonces,
No es una regla, pero sí es algo que usted sepa. Cuando usted a alguien le dan permiso de testificar, eso va a ser dar un testimonio. Si usted dice de que Dios lo sanó de la espalda, por ejemplo, pero luego también Dios le sanó de los pies, y luego también se sentía mal, y usted empieza, usted va, lo único que va a hacer es que va a contristar el Espíritu de Dios. Porque no es así. Usted solamente debe de no hablar de usted. A lo que venimos es exaltar a Cristo. Estaba enfermo, hermanos, pedí la oración, Dios me sanó. Gloria sea su nombre, Dios le bendiga. La gente aplaude a Cristo por esa gran bendición que Dios le hizo a usted. ¿Alaban al Señor, hermanos? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Eso es el orden, eso es lo correcto. Nosotros no venimos al culto para ver qué podemos decir, qué podemos explicar, qué sentimos para los hermanos. No es así. Aquí yo no vine a hablar de mí o de lo que yo quiero decir. Aquí venimos a oír y ser instruidos de Dios y de su palabra. ¿Alaban al Señor? Estaría mal y fuera de orden si el director de alabanza se parara aquí y quisiera él decir algo que él siente decirnos a nosotros, que porque él ve, está mal, porque no venimos a eso. Estaría mal que yo como predicador me parara y me pusiera a decir cosas que yo les quiero decir a ustedes, que yo veo de ustedes. Está mal. No debe de ser, porque no venimos a hablar de nosotros. Venimos a ser instruidos de Dios. Por eso la preeminencia es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban a Dios. De no ser así, entonces estaríamos en lugar de darle lugar al Espíritu de Dios, seríamos nosotros tomando el lugar. No es así. Debemos darle el lugar a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. La casa de Dios es la casa de corrección. Es la casa de aprender. Y con esto ya vamos a terminar el culto. Ya vamos a terminar el culto. Nunca, no lo voy a matar, nunca en un culto usted se va a ir de la misma manera en que vino. Nunca, jamás. No es así. O usted se va mejor como cristiano de un culto, o usted se va peor de como vino. Amén. Ya vimos la escritura. Vamos a volverla a leer. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Primera de Pedro 1, el verso 7 y el verso 8. Dice la palabra: ella es pues honor a vosotros que creéis. Está hablando de la palabra, la piedra del ángulo, el culto, pues. Para unos va a ser honor y nos vamos a edificar y nos vamos a ir mejor del culto. Pero dice, más para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Entonces, o usted, hermano, se va a ir libre, su alma se va a ir libre, Sí. Amén. o se va a ir peor de como vino. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo? Cuando la palabra de Dios venga y condene nuestro pecado, condene nuestra maldad. Sí. Entonces allí usted va a reconocer, va a decir, sí, Señor, amén, yo estoy mal en esto, ayúdame, Padre, yo sí te creo, ayúdame, no quiero ser así, voy a corregir esto, ayúdame, Señor. Usted se va a ir mejor del culto, porque una porción de la palabra ya va con usted. Amén.
O usted va a decir, no, yo no creo eso. Usted se va a ir peor del culto. Nunca va a venir de la misma manera en que llegó. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, damos gracias a Dios en esta mañana, en este ya mediodía, y que el Señor bendiga su palabra y que nos la llevemos en nuestro corazón. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Démosle gracias al Señor. Amén. Recuerde, hermano y hermana, recuerde para finalizar con esta oración, nunca nos iremos de la misma manera. O llevaremos de Dios o nos iremos peor del culto. Amén. Que Dios nos ayude y que seamos aquellos los cuales, hermanos, recibamos a Cristo y nos llevemos de su palabra. Nos llevemos de la voluntad. Por eso Dios hace el llamado: saca lo precioso de lo vil. Eso es sacar lo precioso de lo vil. Amén. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie. Oremos al Señor dándole gracias a Dios por la palabra. Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, por tu palabra. Gracias por la bendición de ella, Señor. Oh Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos de tu verdad.